Un millonario camino al aeropuerto se cruza con una joven mendiga bajo la lluvia, sosteniendo a un bebé, y decide entregarle las llaves de su casa. Pero al regresar, lo que encuentra lo deja completamente desconcertado. La tormenta azotaba la ciudad de Nueva York, convirtiendo las calles en un caos de charcos y paraguas. Alexander Grayson, director ejecutivo de una de las corporaciones financieras más grandes de la ciudad, conducía su coche lujoso sin prestar atención a la lluvia que golpeaba su parabrisas. Su mente estaba enfocada en los detalles de su próxima reunión de negocios, donde cada decisión debía ser estratégica y precisa. Las emociones eran un lujo que no podía permitirse en su mundo corporativo. Sin embargo, algo rompió su enfoque aquel día. Al detenerse en un semáforo, su mirada se desvió hacia la acera. Allí, acurrucada bajo el aguacero, una joven mujer sostenía a un bebé en sus brazos. Su abrigo estaba empapado, y sus temblorosos brazos apenas lograban proteger al pequeño del frío. Sostenía un cartel de cartón con un mensaje escrito apresuradamente: «Por favor, ayuda. Necesitamos comida y refugio». Alexander la observó por el espejo retrovisor. Había algo en su expresión, una mezcla de desesperación y determinación, que despertó un sentimiento en el que hacía mucho no experimentaba. Durante un breve instante, su mente lo llevó de vuelta a su propia infancia, cuando la pobreza y las noches heladas eran parte de su realidad antes de construir su imperio. Pero rápidamente reprimió el pensamiento, enfocándose de nuevo en el semáforo, que pronto cambiaría a verde. Sin embargo, antes de avanzar, una ola de empatía lo detuvo. Bajó la ventanilla del coche y la joven, dudando al principio, se acercó lentamente. Alexander pudo notar su fragilidad, el cansancio en sus movimientos y las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Sorprendiéndose a sí mismo, abrió la puerta del coche. «Sube», dijo con una voz que era tanto firme como cálida. La mujer lo miró incrédula, pero la necesidad pudo más que la desconfianza. Con cuidado, entró al coche con su bebé, sin saber que este encuentro cambiaría el rumbo de sus vidas de una manera que ninguno de los dos podía imaginar. La mujer dudó, claramente desconfiada, pero la necesidad de proteger al bebé ganó. Se acomodó en el asiento trasero, sosteniendo con cuidado a su hijo. Mientras Alexander se alejaba rápidamente de la acera. Ajustó la calefacción del coche, sintiendo el frío, y notó cómo su cuerpo parecía temblar a pesar de sus intentos de ocultarlo. Sus miradas se encontraron brevemente en el espejo retrovisor y vio un profundo agotamiento en sus rasgos. A pesar de sus dificultades, había cierta dignidad en ella, un orgullo resistente que le impedía pedir más de lo necesario. Alexander se sintió intrigado y, sin saber por qué, decidió no ir directamente al aeropuerto. En cambio, se dirigió a su mansión, una propiedad que rara vez albergaba algún rastro de calidez humana. «¿Cómo te llamas?», preguntó, suavizando el tono para no asustarla. «Grace», respondió débilmente. «Y esta es Lucy», agregó, mirando a su hija con una sonrisa débil pero protectora. Alexander asintió, sin preguntar más. El silencio entre ellos era casi cómodo, a pesar de la situación inusual. La grandeza del auto, la calidez que ahora lo llenaba y la seguridad momentánea que ofrecía ese inesperado acto de bondad le parecieron surrealistas a Grace. Alexander sabía que algo en Grace tocaba una parte de su pasado, pero eligió ignorar la incomodidad, concentrándose en cambio en la decisión práctica que estaba a punto de tomar. Minutos después, el auto se estacionó frente a la enorme mansión de Alexander, un edificio moderno con ventanas de vidrio y un jardín extenso y bien cuidado. Grace miró la casa con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que estaba viendo. Ella permaneció en silencio, sin saber qué esperar mientras Alexander salía del auto, se movía para abrir la puerta trasera y ayudarla a salir. «Puedes quedarte aquí hasta que regrese», dijo, entregándole una llave plateada, todavía incrédulo por su propia decisión. Grace sostuvo la llave con manos temblorosas, casi incapaz de creer lo que acababa de pasar. Estaba acostumbrada a las miradas de desprecio y rechazo, nunca esperó que alguien fuera capaz de un acto de compasión tan repentino, especialmente de un hombre como Alexander, cuya apariencia y comportamiento sugerían a alguien frío y desprendido de las luchas de las calles. «Señor, yo no sé cómo agradecerle», murmuró, con la voz ahogada por la emoción y el cansancio acumulado. «No es necesario que me agradezca», respondió él, evitando el contacto visual, ligeramente incómodo con esta rara muestra de humanidad. «Cuídala y cuida de ti mismo. Volveré mañana». Sin esperar más explicaciones, Alexander se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto, sin mirar atrás.
Sabía que tenía que tomar un vuelo y una reunión que podría determinar el futuro de su empresa. Pero mientras conducía hacia el aeropuerto, una sensación inquietante seguía acosándolo. Sabía que Grace no era solo otra persona sin hogar a la que había ayudado. Algo en ella lo conmovió profundamente, aunque se resistía a admitir por qué. Grace, por su parte, entró en la mansión en silencio, todavía en estado de shock. El calor de la casa la envolvió y respiró profundamente, inhalando la suave fragancia del aire. El lujo que la rodeaba parecía un mundo aparte, una realidad lejana, y la mansión se volvía más imponente con cada paso que daba. Abrazando a Lucy, caminó lentamente por la espaciosa sala de estar donde los muebles sofisticados, las piezas de arte y un candelabro de cristal hacían que todo pareciera un espejismo. Para Grace, este era un refugio inesperado y casi milagroso. Un lugar donde finalmente podría descansar, aunque solo fuera por una noche. A medida que avanzaba la noche, Grace encontró una habitación cómoda donde podía acostar a Lucy en una cama blanda. Algo que nunca había podido ofrecerle a su hija. Los ojos de Lucy brillaron al ver la lujosa habitación y Grace no pudo contener una sonrisa emocionada. Por unos momentos, sintió una felicidad genuina al ver a su hija en un entorno seguro, aunque no supiera qué le depararía el futuro. Esa noche, mientras la tormenta seguía rugiendo afuera, Grace se permitió un momento de alivio. La casa de Alexander era un refugio improbable, pero por ahora, era todo lo que tenía y todo lo que necesitaba. Cerrando la puerta detrás de ella, Grace sintió que años de tormento e incertidumbre se levantaban de sus hombros como si los hubiera dejado afuera. Las paredes prístinas, los muebles lujosos y las altas ventanas que daban al jardín oscuro e iluminado por la lluvia hacían de este lugar un refugio surrealista. En silencio, como si tuviera miedo de despertar de un sueño, Grace dejó que su mirada vagara por la amplia habitación, casi sin poder creer lo que estaba viendo. En sus brazos, Lucy dormía, sin darse cuenta de dónde estaba. Pero acurrucada en los brazos de su madre, como si fuera la primera vez, se sintió segura. Grace sabía que esta oportunidad, por improbable que fuera, era un pequeño milagro. Para alguien como ella, que vivía sin una dirección permanente ni un refugio estable, saber que podía dormir sin preocupaciones era un lujo impensable. Miró a su alrededor y notó una cocina abierta, completamente equipada con electrodomésticos relucientes. Sintiendo una punzada de vacilación, se acercó. Pero el hambre superó cualquier reserva. Desde que había perdido su hogar, las posibilidades de una comida decente eran escasas y cocinar con ingredientes frescos aún más raras. Sin pensarlo demasiado, depositó suavemente a Lucy en uno de los sofás, asegurándose de que todavía estuviera profundamente dormida, y caminó hacia la cocina. Los gabinetes a su alrededor estaban impecablemente organizados, revelando estantes llenos de alimentos que no había visto en mucho tiempo. Abrió el cajón del refrigerador con dedos ansiosos y encontró frutas, verduras y productos lácteos, todos frescos y tentadores bajo la luz blanca. Sacó algunos ingredientes, vacilante, como si cada movimiento pudiera romper la magia del momento. Eligió huevos, algunas verduras y una rebanada de pan casero, sintiendo una alegría sencilla mientras comenzaba a preparar una comida. Mientras revolvía los huevos en la sartén, Grace no pudo contener la emoción que se le hinchaba en el pecho. Cocinar para la mayoría era una rutina, pero para ella significaba estabilidad, seguridad y, sobre todo, una sensación de control que había estado perdiendo durante mucho tiempo. Cuando el suave aroma de los huevos cocidos comenzó a llenar la cocina, una sonrisa tranquila apareció en su rostro. Era una sensación familiar, pero olvidada hace mucho tiempo. Cortó pequeños trozos para Lucy, imaginando la reacción de su hija ante una comida preparada con amor y cuidado. En unos minutos, la comida sencilla pero nutritiva estaba lista y Grace se sentó a la mesa, con el corazón cálido y la mirada mostrando alivio y gratitud en sus ojos cansados. Lucy se despertó con el olor y Grace la levantó con una ternura que trascendía el hambre y el agotamiento. La niña sonrió, sus ojos brillaban con la inocencia de alguien que no es consciente de las dificultades de la vida. Grace la alimentó con paciencia, en silencio, riéndose de la expresión de alegría de Lucy con cada bocado. Era una escena común para muchos, pero para Grace, era como un trozo de normalidad robado del pasado. Mientras comían, Grace se permitió relajarse por primera vez en meses. Cada bocado le devolvía la fuerza al cuerpo y al alma. La sencilla comida se convirtió en un banquete, un momento de paz en medio de la tormenta que era su vida. Después de la cena, Grace se volvió hacia Lucy, que estaba jugando con una cuchara como si fuera el más preciado de los juguetes.
Grace la observó con una mirada serena, saboreando el instante de paz. Se levantó y deambuló por la casa, buscando un lugar donde pudiera darle un baño caliente a Lucy y tal vez darse uno ella misma. Al entrar al baño principal, Grace se detuvo, asombrada por la grandeza del espacio. Paredes de mármol blanco, pisos con calefacción y una bañera lo suficientemente grande para dos brillaban bajo las suaves luces. Era un lugar en el que nunca pensó que estaría, un símbolo de un mundo al que no pertenecía. Pero allí, ante la oportunidad de brindarle un poco de consuelo a su hija, Grace respiró profundamente y decidió que al menos por una noche, disfrutaría de ese consuelo. Llenó la bañera con agua tibia y desvistió cuidadosamente a Lucy, sumergiéndola suavemente en el agua, observando cómo el rostro de su hija se iluminaba de sorpresa ante el calor reconfortante. La pequeña se rió y la salpicó, la risa resonó por todo el baño, transformando el espacio en una burbuja de genuina felicidad. Grace lavó los deditos de su hija, su rostro y la envolvió en una bata suave que encontró en el armario. Después de cuidar de Lucy, Grace finalmente se dio un baño ella misma. El agua tibia inundó su piel, llevándose las huellas del tiempo y los dolorosos recuerdos de las noches pasadas en el frío. Cerrando los ojos, se transportó a una época en la que todavía tenía un hogar y un futuro brillante. Pero la vida, con sus giros impredecibles, la había alejado de ese camino, enseñándole que el destino no siempre era justo. Grace salió del baño sintiéndose renovada, como si hubiera dejado una parte de su dolor en el agua que se deslizaba por el desagüe. Encontró una bata suave y se envolvió en ella, sintiéndose abrazada casi como en un sueño. Lucy, ya somnolienta, descansaba pacíficamente sobre las almohadas de la cama tamaño king, una visión rara y preciosa que hizo que Grace suspirara de puro alivio. Se recostó junto a su hija, sosteniéndola suavemente, su mente vagaba entre la gratitud y la esperanza. Con Lucy acurrucada en sus brazos, el cansancio acumulado de los últimos meses la invadió en oleadas. Grace cerró los ojos, respirando el suave aroma de las sábanas limpias y el calor de la habitación que la protegía de la tormenta del exterior. Sabía que esta noche era un regalo precioso y no estaba segura de lo que traería el día siguiente. Pero en ese momento, Grace estaba decidida a dejar de lado sus miedos y ansiedades. Por primera vez en mucho tiempo, Grace se dejó dormir sin preocuparse. Era una paz extraña pero bienvenida que la envolvía por completo. Las sombras de su pasado parecieron disolverse, aunque fuera temporalmente, mientras respiraba profundamente y se hundía en un sueño profundo y reparador. Durante la noche, imágenes de su antigua vida aparecieron en sus sueños. Hubo un tiempo en que era joven y estaba llena de planes, cuando nada parecía imposible. Recordó los días en que era una estudiante dedicada, con la esperanza de marcar la diferencia y construir un futuro. Pero esos sueños se habían interrumpido abruptamente y tuvo que aprender a sobrevivir. Grace se movió en la cama, pero mientras abrazaba a su hija con más fuerza, la comodidad del presente la envolvió de una manera que, por primera vez en mucho tiempo, no tuvo pesadillas. En cambio, soñó con una vida en la que pudiera ofrecerle a Lucy una infancia libre de dificultades. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar la habitación, Grace se despertó lentamente. Aún entre el sueño y la realidad, la habitación permanecía en silencio salvo por el suave sonido de la respiración de Lucy a su lado. Miró el rostro sereno de su hija y se permitió una sonrisa. Aquella noche había sido más que un simple descanso. Era la prueba de que aún existía esperanza en su vida. Grace se levantó, respirando profundamente, decidida a hacer lo que fuera necesario para mantener esa paz en su vida y en la de su hija. Cuando los primeros rayos de sol entraron en la habitación, los ojos de Grace se abrieron lentamente y la realidad a su alrededor comenzó a solidificarse. La suave cama en la que había descansado, la manta que la calentaba y el rostro sereno de Lucy a su lado le recordaron que, aunque fuera por un momento, había encontrado un refugio seguro. Pero mientras su mirada vagaba por el elegante entorno, sus pensamientos comenzaron a retroceder y dolorosamente, su pasado regresó como un río turbulento de recuerdos. Grace nunca imaginó que un día se quedaría sin hogar. Años antes había sido una joven llena de sueños y fuerza. Sus sueños habían parecido tan cercanos, casi tangibles. Grace había trabajado duro para ser aceptada en una de las mejores escuelas de medicina de Nueva York, superando desafíos y luchando incansablemente para convertirse en la primera de su familia en obtener un título universitario. Sus profesores la reconocían como una estudiante talentosa con una pasión por la medicina que se reflejaba en su dedicación a sus estudios y su sincero deseo de ayudar a los demás.
Su madre solía decir que, incluso cuando era niña, Grace siempre estaba cuidando a los pequeños animales del vecindario, siempre amable, siempre tratando de aliviar cualquier sufrimiento. Todo parecía estar en su lugar hasta el día en que perdió a sus padres en un trágico accidente. Grace recordó la llamada telefónica a altas horas de la noche, el sentimiento de vacío al escuchar la noticia y la desesperación de darse cuenta de que la vida que conocía estaba terminando. El mundo que conocía se desmoronó en cuestión de segundos con la muerte de sus padres. No solo perdió a su familia, sino también el apoyo emocional que la mantenía con los pies en la tierra. El dolor la consumía y el dolor, antes interno y silencioso, se convirtió en un peso que la afectaba y cada acción la agotaba. Junto con sus padres, Grace también perdió el apoyo financiero que le permitía estudiar sin preocuparse por los gastos. Las facturas comenzaron a acumularse y el ritmo agotador de la escuela de medicina, combinado con el trabajo que había aceptado para tratar de mantenerse, comenzó a afectar su desempeño. Pasó noches sin dormir, dividida entre las obligaciones académicas y las crecientes dificultades, y se hizo evidente que su energía estaba menguando. Fue durante este tiempo de vulnerabilidad que conoció a Christopher, un hombre encantador y aparentemente comprensivo. Christopher era gentil y atractivo y parecía capaz de leer su alma. Se convirtió en un amigo durante los días difíciles, alguien que le hizo creer que podía superar esa etapa y que tal vez aún era posible sonreír sinceramente. Grace entró en la relación y encontró en Christopher lo que ella pensó que era apoyo y amor eterno. Ella confiaba en él por completo, permitiéndole entrar en cada detalle de su vida, compartiendo sus miedos, sueños y vulnerabilidades. Pero con el tiempo, Christopher reveló un lado que ella nunca podría haber imaginado. El hombre dulce y cariñoso se volvió posesivo y agresivo. Grace, que una vez encontró seguridad en él, ahora se sentía atrapada en una red de control y manipulación. Los gestos afectuosos se convirtieron en palabras y exigencias crueles, y se dio cuenta demasiado tarde de que le había entregado el control de su vida. En silencio, él comenzó a vaciar la cuenta que ella había mantenido para emergencias. En secreto, desvió pequeñas cantidades. Pero cuando Grace se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Todos sus ahorros restantes habían desaparecido. Una noche, mientras Grace intentaba enfrentarse a Christopher, él le mostró todo el alcance de su egoísmo y frialdad. Con palabras duras e indiferentes, se rió de sus ilusiones, desestimando los sentimientos que una vez afirmó valorar. Dijo que nunca había querido nada más que su dinero. Disfrutando de verla depender emocionalmente de él. Entonces, como si ella no fuera nada, la dejó sin rastro de culpa. Esa noche, Grace se quedó sola, sin dinero, llevando en su vientre al niño que ni siquiera había tenido la oportunidad de planificar. Sin apoyo financiero ni emocional y con la carga del embarazo, Grace se encontró incapaz de continuar con sus estudios. Intentó encontrar trabajo, intentó empezar de nuevo de alguna manera. Pero con cada intento, se enfrentó al desprecio de la gente y a la dura realidad de no poder mantenerse a sí misma. La ciudad de Nueva York, una vez el telón de fondo de sus sueños, ahora se había convertido en un campo de batalla donde cada día era una lucha por la supervivencia. Mientras acariciaba el rostro de Lucy, sus ojos llenos de lágrimas reflejaban el dolor y la fuerza que la habían mantenido en marcha. Su hija era su único tesoro. Por ella, Grace soportó noches frías, agotamiento extremo e inseguridad constante. Cada noche que pasaba en las calles, cada amenaza que enfrentaba era una carga que soportaba en silencio. Por el bien de Lucy, Grace nunca permitió que la desesperación oscureciera sus ojos. Cuando miraba a su hija, siempre intentaba sonreír, ocultando las lágrimas y el creciente miedo en su interior. Era su promesa silenciosa de que su hija no soportaría el peso de su sufrimiento. Y ahora, en esa mansión, segura y cálida, una profunda gratitud comenzó a brotar dentro de ella. El recuerdo de todo lo que había pasado intensificó la generosidad del gesto de Alexander. No sabía nada de su historia, pero le tendió una mano. No una mano cualquiera, sino una de esperanza. Una oportunidad de respirar antes de enfrentar nuevamente las dificultades de la vida. Grace se preguntó cómo podía agradecerle, pero no encontró palabras. ¿Cómo podía expresar tanta gratitud? No era solo la protección física que le ofrecía. Era un respiro del sufrimiento. Una noche en la que ella y su hija podrían dormir en paz. Grace cerró los ojos por un momento, buscando alguna forma de recompensarlo. Su mente se llenó de imágenes de su primera noche en la universidad, de días felices con sus padres, del amor que una vez sintió antes.
La vida tomó un giro muy diferente de lo que había planeado. Y decidió en ese momento que no permitiría que ese acto de bondad se desvaneciera. Alexander le había dado algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. La prueba de que la bondad todavía existía en el mundo. Ella estaba decidida a honrar eso. De alguna manera, en ese momento, Grace decidió que comenzaría de nuevo. Sin importar cómo. Ya había enfrentado los mayores obstáculos. El mundo que conocía se desmoronó en cuestión de segundos con la muerte de sus padres. No solo perdió a su familia, sino también el apoyo emocional que la mantenía con los pies en la tierra. El dolor la consumía y el dolor, antes interno y silencioso, se convirtió en un peso que la afectaba y cada acción la agotaba. Junto con sus padres, Grace también perdió el apoyo financiero que le permitía estudiar sin preocuparse por los gastos. Las facturas comenzaron a acumularse y el ritmo agotador de la escuela de medicina, combinado con el trabajo que había aceptado para tratar de mantenerse, comenzó a afectar su desempeño. Pasó noches sin dormir, dividida entre las obligaciones académicas y las crecientes dificultades, y se hizo evidente que su energía estaba menguando. Fue durante este tiempo de vulnerabilidad que conoció a Christopher, un hombre encantador y aparentemente comprensivo. Christopher era gentil y atractivo y parecía capaz de leer su alma. Se convirtió en un amigo durante los días difíciles, alguien que le hizo creer que podía superar esa etapa y que tal vez aún era posible sonreír sinceramente. Grace entró en la relación y encontró en Christopher lo que ella pensó que era apoyo y amor eterno. Ella confiaba en él por completo, permitiéndole entrar en cada detalle de su vida, compartiendo sus miedos, sueños y vulnerabilidades. Pero con el tiempo, Christopher reveló un lado que ella nunca podría haber imaginado. El hombre dulce y cariñoso se volvió posesivo y agresivo. Grace, que una vez encontró seguridad en él, ahora se sentía atrapada en una red de control y manipulación. Los gestos afectuosos se convirtieron en palabras y exigencias crueles, y se dio cuenta demasiado tarde de que le había entregado el control de su vida. En silencio, él comenzó a vaciar la cuenta que ella había mantenido para emergencias. En secreto, desvió pequeñas cantidades. Pero cuando Grace se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Todos sus ahorros restantes habían desaparecido. Una noche, mientras Grace intentaba enfrentarse a Christopher, él le mostró todo el alcance de su egoísmo y frialdad. Con palabras duras e indiferentes, se rió de sus ilusiones, desestimando los sentimientos que una vez afirmó valorar. Dijo que nunca había querido nada más que su dinero. Disfrutando de verla depender emocionalmente de él. Entonces, como si ella no fuera nada, la dejó sin rastro de culpa. Esa noche, Grace se quedó sola, sin dinero, llevando en su vientre al niño que ni siquiera había tenido la oportunidad de planificar. Sin apoyo financiero ni emocional y con la carga del embarazo, Grace se encontró incapaz de continuar con sus estudios. Intentó encontrar trabajo, intentó empezar de nuevo de alguna manera. Pero con cada intento, se enfrentó al desprecio de la gente y a la dura realidad de no poder mantenerse a sí misma. La ciudad de Nueva York, una vez el telón de fondo de sus sueños, ahora se había convertido en un campo de batalla donde cada día era una lucha por la supervivencia. Mientras acariciaba el rostro de Lucy, sus ojos llenos de lágrimas reflejaban el dolor y la fuerza que la habían mantenido en marcha. Su hija era su único tesoro. Por ella, Grace soportó noches frías, agotamiento extremo e inseguridad constante. Cada noche que pasaba en las calles, cada amenaza que enfrentaba era una carga que soportaba en silencio. Por el bien de Lucy, Grace nunca permitió que la desesperación oscureciera sus ojos. Cuando miraba a su hija, siempre intentaba sonreír, ocultando las lágrimas y el creciente miedo en su interior. Era su promesa silenciosa de que su hija no soportaría el peso de su sufrimiento. Y ahora, en esa mansión, segura y cálida, una profunda gratitud comenzó a brotar dentro de ella. El recuerdo de todo lo que había pasado intensificó la generosidad del gesto de Alexander. No sabía nada de su historia, pero le tendió una mano. No una mano cualquiera, sino una de esperanza. Una oportunidad de respirar antes de enfrentar nuevamente las dificultades de la vida. Grace se preguntó cómo podía agradecerle, pero no encontró palabras. ¿Cómo podía expresar tanta gratitud? No era solo la protección física que le ofrecía. Era un respiro del sufrimiento. Una noche en la que ella y su hija podrían dormir en paz. Grace cerró los ojos por un momento, buscando alguna forma de recompensarlo. Su mente se llenó de imágenes de su primera noche en la universidad, de días felices con sus padres, del amor que una vez sintió antes.
La vida tomó un giro muy diferente de lo que había planeado. Y decidió en ese momento que no dejaría que ese acto de bondad se desvaneciera. Alexander le había dado algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Prueba de que la bondad todavía existía en el mundo. Ella estaba decidida a honrar eso. De alguna manera, en ese momento, Grace decidió que comenzaría de nuevo. Sin importar cómo. Ya había enfrentado los mayores obstáculos. Y ahora, con Lucy en sus brazos y una voluntad renovada en su corazón, sabía que tenía que convertir la gratitud en acción. Sabía que Alexander tal vez nunca entendería la profundidad de su agradecimiento, pero se prometió a sí misma que haría todo lo posible para demostrarle que su gesto había sido más que solo ayuda. Él le había dado una noche de paz, y esa paz le dio la fuerza para seguir luchando. Alexander regresó a la mansión antes de lo esperado, ya que su reunión había sido pospuesta a último momento. Al entrar a su casa, percibió una calidez inusual. Se detuvo en el pasillo y escuchó lo que sonaba como una risa suave, y para su sorpresa, se dio cuenta de que era la risa de un bebé. Curioso, siguió el sonido hasta el pasillo de la habitación de invitados, donde la puerta entreabierta reveló una escena que nunca había esperado ver en su propia casa. La habitación, bañada por la luz de la tarde, se llenó de una atmósfera cálida y pacífica. Grace, arrodillada en el suelo, estaba jugando con Lucy, haciendo bailar de un lado a otro a un oso de peluche. La pequeña intentaba agarrar el juguete, riendo cada vez que Grace lo movía justo fuera de su alcance. La expresión de Grace irradiaba afecto genuino y alegría, algo que Alexander reconoció como raro en su propia vida. Se quedó allí durante unos segundos, observando en silencio, completamente cautivado por la sencillez y felicidad que emanaban de las dos. La presencia de Grace y Lucy parecía haber transformado la casa, llenándola de una calidez que Alexander nunca antes había experimentado. Sin darse cuenta, una suave sonrisa apareció en su rostro, y sintió que algo faltaba en su vida, una sensación de comodidad y humanidad que nunca había imaginado desear. De repente, Grace sintió su presencia y se giró ligeramente, sorprendida y avergonzada. Rápidamente bajó el oso y abrazó a Lucy, que seguía sonriendo, ajena a la presencia de Alexander. Por un momento, Grace pareció dudar, como si temiera un reproche por estar tan a gusto. No hay necesidad de detenerse por mi culpa, dijo Alexander suavemente, su voz sorprendentemente suave, casi alentadora. Grace se relajó un poco, pero sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y gratitud que Alexander no pudo ignorar. Se dio cuenta de lo mucho que significaba para ella esa simple oferta de refugio. Había una profunda sinceridad en su expresión, y pudo ver que la seguridad y la comodidad de su casa significaban más para ella de lo que había imaginado. Yo. No sabía que volverías tan pronto, dijo Grace, su voz ligeramente temblorosa pero llena de dignidad. Alexander se acercó unos pasos más, mirando a Lucy con curiosidad. La niña lo miró con ojos inocentes, extendió su manita y, por impulso, él extendió su dedo para que lo sostuviera. El toque de Lucy era suave y ella agarró el dedo de Alexander felizmente, haciéndolo sonreír de una manera que no había esperado. El simple gesto parecía contener una dulzura y sencillez que lo conmovieron profunda e inesperadamente. Ella es increíble, murmuró Alexander, mirando a Grace, quien ahora sonreía con orgullo y emoción. Sí, lo es, respondió Grace, sus ojos brillando con un sentimiento que iba más allá de las palabras. Abrazando a Lucy más cerca, continuó casi en un susurro. Y no sé cómo agradecerte. Pasar una noche segura. Un techo después de tanto tiempo. Fue como un sueño. Alexander sintió el impacto de las palabras de Grace y se dio cuenta de lo mucho que esa noche había significado para ella. Cada una de sus palabras lo hacía sentir un creciente sentido de responsabilidad, algo que no podía ignorar. Grace no era solo una extraña a la que había ayudado. Ella y Lucy habían llenado un vacío invisible en su vida. La sencilla escena con risas y sonrisas genuinas trajo una nueva energía a la casa e, inexplicablemente, a su corazón. Grace, dijo Alexander, su voz más baja pero llena de sinceridad, no hay necesidad de agradecerme. En realidad, creo que necesito esto tanto como tú. Grace lo miró, sorprendida y conmovida por la inesperada confesión. Era inimaginable para ella que un hombre como Alexander, tan poderoso y lleno de recursos, admitiera necesitar algo, y mucho menos a ella y a su hija. Pero allí, frente a ella, parecía más humano, incluso vulnerable, como si esa admisión fuera una rendición a sus propias emociones.
Y de repente, Grace se dio cuenta de que él también cargaba con una soledad silenciosa. Aún así, estoy agradecida, murmuró suavemente, su voz llena de emoción. Este lugar, esta oportunidad, significa mucho más de lo que puedo expresar después de tantas dificultades. Es más de lo que podría pedir. Abrazando a Lucy, Grace sintió que el alivio fluía por cada parte de su cuerpo. La oferta de Alexander de dejarla quedarse tanto tiempo como necesitara era más de lo que jamás hubiera esperado. La seguridad de saber que su hija tendría un lugar seguro donde dormir era un regalo que nunca imaginó recibir. Las dificultades, las noches frías y solitarias y el peso de tantas privaciones ahora se sentían menos intensas, como si el simple hecho de estar bajo ese techo fuera suficiente para renovar sus fuerzas. La profundidad del alivio de Grace conmovió algo dentro de Alexander. Se dio cuenta de que había una delicadeza en esa mujer, un orgullo tranquilo y una determinación que no veía a menudo. Al ver a Grace abrazar a Lucy con una mezcla de amor y protección, se preguntó cómo alguien que había pasado por tanto dolor todavía podía irradiar tanta bondad. Antes de irse, se inclinó y acarició suavemente el rostro de Lucy, quien, con ojos curiosos, volvió a reír. Alexander se agarró el dedo como si fuera un juguete y sintió una ternura inesperada. Y en ese pequeño gesto, algo cambió. Se dio cuenta de que, de alguna manera, ese toque y esa risa habían encendido una chispa en su corazón que no podía explicar, pero que se sentía bien y completa. Grace observó cómo Alexander se iba y sintió que una ola de paz la invadía. Su generosidad no era solo una cuestión de refugio. Era una especie de aceptación silenciosa, un salvavidas para ambos. Algo invisible y poderoso parecía conectarlos. No sabía si él sentía lo mismo, pero esa experiencia, ese momento de conexión, nunca sería olvidado. Victoria Sinclair llegó a la mansión sin anunciarse, con pasos decididos y una mirada firme. El chofer la había dejado en la imponente entrada y esperaba encontrar a Alexander a su disposición, como solía estar. Antes de Grace y Lucy, Victoria era la heredera de un imperio que rivalizaba con el de Alexander, y su tumultuosa relación siempre estuvo marcada por la pasión competitiva e intensa. Victoria era ambiciosa, orgullosa y tenía una confianza casi inquebrantable en su propia importancia en la vida de Alexander. Así que cuando entró sin ser invitada, no se molestó en anunciarse, creyendo, como siempre, que él estaría encantado de verla. Caminó por la sala principal, admirando el lujo familiar de la mansión, y en unos pocos pasos encontró a Alexander, que estaba leyendo unos documentos en su estudio. La saludó con sorpresa contenida, pero no pudo ocultar una ligera incomodidad. En los últimos meses, la distancia entre ellos había crecido, y Victoria sabía que algo había cambiado. Alexander, dijo Victoria con una sonrisa segura y una mirada directa. Te extrañé, así que decidí pasar sin avisar. Alexander sonrió, pero su mirada se desvió hacia el pasillo casi distraídamente, y Victoria notó rápidamente su sutil cambio. Ella conocía a Alexander como un hombre dedicado a los negocios, práctico y cuidadoso en sus relaciones personales, y siempre consciente de mantener su vida privada bajo control. Sin embargo, había algo nuevo e indefinido en su expresión, algo que Victoria no pudo descifrar. Mientras hablaban, notó una presencia diferente en la mansión. A lo lejos. Escuchó un sonido suave, infantil, proveniente del piso de arriba. Frunció el ceño, tratando de entender qué significaba. Sin perder tiempo, Victoria interrumpió la conversación y caminó con determinación hacia el sonido. Alexander dudó un momento, pero decidió no detenerla. Una parte de él sabía que Victoria eventualmente descubriría la presencia de Grace y Lucy, y ya no sentía la necesidad de esconderse. Al doblar la esquina, Victoria encontró a Grace sosteniendo a Lucy en sus brazos, y la sorpresa inicial en su rostro rápidamente se convirtió en desconfianza y resentimiento. Miró a Grace de arriba abajo, escrutando cada detalle, desde su ropa sencilla hasta la forma protectora en que sostenía a su hija. Lucy miró a la extraña con curiosidad, pero Grace percibió de inmediato la hostilidad velada en la mirada de Victoria. ¿Y quién podría ser tú?, preguntó Victoria con una sonrisa burlona y venenosa. Grace dudó, pero respondió con calma y cortesía, tratando de ignorar la creciente incomodidad que sentía ante esta mujer intimidante. Soy Grace, y esta es mi hija, Lucy. Victoria reprimió una risa sarcástica, examinando a Grace con una mirada que destilaba desdén y juicio. Pensó que Alexander debía estar ofreciendo refugio a esta mujer y no pudo evitar los celos que comenzaron a extenderse por su pecho.
Era imposible para Victoria aceptar que Alexander pudiera preocuparse por alguien que, a sus ojos, era solo una desconocida sin valor. Después de un momento tenso, Victoria se dio la vuelta y regresó al estudio donde Alexander la esperaba. Su expresión ahora era completamente diferente, llena de desconfianza y celos. Entonces, la joven que encontré arriba, comenzó, mezclando ironía con acusación. ¿Es tu última invitada? Alexander permaneció tranquilo, pero no pudo negar la incomodidad que le causaba la insistencia de Victoria. Sabía que explicar la presencia de Grace a esta mujer celosa sería difícil, y la mirada evaluadora de Victoria dejó en claro que suponía lo peor. Grace y su hija están pasando por momentos difíciles. Me ofrecía ayudar, respondió, tratando de mantener un tono neutral. Pero Victoria ya estaba consumida por los celos. Victoria entrecerró los ojos y sus pensamientos se agitaron. No podía aceptar que Alexander, siempre tan reservado y calculador, hubiera abierto las puertas de su mansión a una desconocida. La ira y el resentimiento la dominaban y decidió que haría todo lo posible para sacar a Grace del camino. ¿No te parece arriesgado, Alexander, dejar que alguien que apenas conoces se quede aquí? Podría estar intentando aprovecharse de tu amabilidad, insinuó Victoria, con la voz cargada de sugerencia. Alexander se quedó en silencio por un momento, pero la semilla de duda de Victoria empezó a molestarlo. Sabía que Grace era honesta, pero la seguridad y las apariencias siempre habían sido cruciales en su vida, y las palabras cortantes de Victoria le hicieron preguntarse si estaba siendo impulsivo. Al ver la duda que su insinuación había sembrado, Victoria siguió presionando. Mírala, Alexander. Una extraña con un niño. Una situación fácil de manipular para conseguir lo que quiere. ¿Cómo sabes que es confiable? Alexander sintió el peso de las palabras de Victoria, y aunque una parte de él se resistía a la idea de dudar de Grace, otra parte no podía ignorar las implicaciones. Decidió que necesitaba aclarar la situación y con un suspiro, subió a la habitación donde Grace estaba con Lucy. Al verlo entrar con una expresión tensa, Grace sintió un escalofrío en la columna. Algo había cambiado en la actitud de Alexander y su corazón se aceleró. Al darse cuenta de que podría estar dudando de ella, se acercó y la miró con una seriedad que no había visto antes, desorientándola. Grace, necesito entender un poco más sobre tu historia. ¿Hay algo que necesites decirme? Grace fue tomada por sorpresa y se sintió inmediatamente acorralada. Las palabras que Alexander usó sonaron como un juicio, una acusación silenciosa que la golpeó profundamente. Respiró profundamente y reunió el coraje para responder, pero su mirada inquisitiva y el recuerdo del rostro desdeñoso de Victoria la hicieron sentir humillada. Yo. Ya te dije lo que es importante, dijo, con la voz temblorosa y el corazón pesado. Nunca quise aprovecharme de nada. Alexander observó cada detalle de la reacción de Grace y una parte de él todavía se resistía a creer que ella pudiera ser deshonesta. Pero Victoria había sembrado dudas y él no podía deshacerse de ellas. Grace vio el conflicto en el rostro de Alexander y por primera vez sintió que tal vez ese refugio, que tanto significaba para ella y su hija, era solo una ilusión pasajera. Sabía que no tenía forma de demostrar su honestidad, y ver la duda de Alexander fue un dolor agudo que golpeó su orgullo. Sintiéndose humillada y desolada, abrazó a Lucy y sin decir palabra decidió que no se quedaría donde no era realmente aceptada. Creo que entiendo, dijo, con voz firme pero escondiendo un profundo dolor. Gracias por la ayuda, Alexander, pero Lucy y yo nos hemos quedado demasiado tiempo. Sosteniendo a Lucy en sus brazos, salió de la habitación sin mirar atrás. En los días posteriores a la partida de Grace y Lucy, Alexander se sintió perdido en una inquietud constante. La mansión, que siempre había sido su fortaleza de tranquilidad, ahora parecía envuelta en un vacío inquietante y silencioso. Vagó por los pasillos, pero cada rincón de la casa le recordaba la dulce presencia de Grace y la alegría inocente de Lucy. Cada sonido, cada eco de sus pasos solitarios le recordaba la risa contagiosa de la pequeña y la expresión serena de Grace mientras la cuidaba. Ese hogar se había transformado con su presencia y ahora, sin ellas, se daba cuenta de lo vacío que estaba en verdad. En su estudio, mientras intentaba concentrarse en los documentos que esperaban su atención, vinieron a su mente destellos de los momentos que compartió con Grace. Recordó la escena de Grace y Lucy jugando en la habitación, la ligereza con la que sonreía incluso en medio de las dificultades. Recordó el suave toque de Lucy mientras sostenía su dedo y la ternura con la que Grace acunaba a su hija. Esos simples recuerdos ahora lo afectaban profundamente.
Grace había llenado ese espacio con una humanidad que él ni siquiera sabía que necesitaba. Y cuanto más pensaba en ello, más cuestionaba Alexander su propia reacción a la acusación de Victoria. La duda y el arrepentimiento comenzaron a acumularse. La imagen de la expresión herida de Grace, su silencio resignado mientras la confrontaba con sospecha, perseguía a Alexander. Se encontró rememorando el momento en que ella abandonó la mansión, sin siquiera pedirle explicaciones, como si hubiera aceptado que su honestidad nunca sería suficiente para él. El dolor reflejado en su rostro era un amargo recordatorio. Grace no había intentado justificarse, y ahora cada palabra de acusación que él había pronunciado se sentía aún más cruel. Ella no merecía su desconfianza, y se sentía aplastado por la culpa de ceder ante las palabras de Victoria. Después de días de reflexión y tormento creciente, Alexander tomó una decisión inevitable. Necesitaba la verdad, no las suposiciones envenenadas que Victoria había plantado. Contrató a un investigador privado para descubrir la verdad sobre el pasado de Grace. Si había dejado que Victoria nublara su visión de Grace, ahora necesitaba deshacer eso y descubrir quién era ella realmente. Los días de espera mientras el investigador hacía su trabajo se le hicieron largos. Alexander trató de concentrarse en sus responsabilidades, pero los recuerdos de la presencia de Grace y Lucy no dejaban de invadirlo. Recordó a Grace dándole las gracias por haber dejado que ella y Lucy se quedaran a salvo bajo su techo. Recordó cómo la casa parecía transformada, calentada por la risa de Lucy, por el afecto casi palpable que Grace sentía por su hija. La sensación de pérdida no hizo más que aumentar y Alexander se preguntó cómo había podido dudar de la integridad de esa mujer. Cuando finalmente recibió el informe, Alexander lo abrió rápidamente, su angustia y su necesidad de redención luchaban en su interior mientras leía. La historia de Grace se desarrolló con una profundidad que nunca había imaginado. Había sido una estudiante dedicada con una carrera prometedora hasta la tragedia de perder a sus padres. Su camino había estado marcado por el dolor y el abandono, por una relación abusiva en la que había depositado su confianza. Luego vino el abandono, la lucha solitaria por proteger a Lucy en medio de la pobreza y la desesperación. Cada línea de la investigación revelaba la fortaleza de una mujer que, a pesar de todo, había resistido con su dignidad intacta. Alexander se sentía desolado. Grace nunca había sido una intrigante, nunca había querido nada de él más que un refugio temporal, y él la había traicionado al creer en las frías palabras de Victoria. El arrepentimiento lo golpeó como un puñetazo, y se dio cuenta de que había sido egoísta e injusto. El orgullo que siempre lo había guiado se desvaneció, dejando atrás una amargura difícil de soportar. Sabía que al dudar de Grace, había perdido algo más preciado que cualquier posesión material. A medida que continuaba leyendo, surgió una dolorosa claridad. Victoria nunca había sido y nunca sería la mujer que realmente necesitaba a su lado. Su frialdad y crueldad al manipular las situaciones para mantener el control y la influencia lo repugnaban. El amor que creía sentir por Victoria ahora parecía una ilusión, apoyada en intereses y apariencias. Y al darse cuenta de esto, sintió una necesidad urgente de encontrar a Grace y Lucy, para ofrecerles una disculpa sincera, pero también algo más. Quería que Grace supiera que su bondad lo había transformado, que la calidez y la sinceridad que había traído a su vida ahora eran indispensables para él. Estaba decidido a encontrarlas. Le pidió al investigador que localizara a Grace, ya que necesitaba la oportunidad de redimirse. Esa noche, no pudo dormir, su corazón se aceleró al pensar que si no actuaba pronto, podría perder para siempre la oportunidad de hacer las paces con ella. En su mente, revisó cada momento que habían compartido, cada sonrisa, cada gesto de afecto que Grace había demostrado por Lucy. Recordó sus palabras de agradecimiento, la forma en que lo miró con respeto y gratitud. Estos recuerdos lo llevaron a luchar por su perdón. Finalmente, al día siguiente, Alexander recibió la ubicación de Grace. Saber dónde estaba le trajo una ola de alivio, pero también un nuevo miedo. No sabía cómo reaccionaría ella al verlo de nuevo y no tenía idea de si aceptaría sus disculpas o desearía que se fuera. Pero una cosa estaba clara. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que ella comprendiera la sinceridad de su arrepentimiento y su necesidad de tenerlas de vuelta en su vida. Al salir hacia la dirección donde Grace se alojaba, Alexander sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. En su corazón, sabía que encontrarla significaba más que simplemente corregir un error. Era la oportunidad de abrir la puerta a una nueva vida, una que nunca había planeado pero que ahora sentía que era lo que realmente necesitaba.
Al llegar a la dirección, Alexander respiró profundamente, afrontando el peso de las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Estaba preparado para escuchar su rechazo, para aceptar que tal vez nunca quisiera volver a verlo. Pero también sabía que no podía dejar que el miedo lo detuviera. Sabía que Grace y Lucy se habían convertido en la parte más importante de su vida y que necesitaba luchar por ellas. Tocó la puerta y en cuestión de segundos se abrió. Grace parecía sorprendida, con una cautela visible en su mirada. Por un momento, Alexander se sintió pequeño ante ella, pero con un profundo suspiro, comenzó. Grace, por favor, dijo, casi en un susurro, tratando de contener la emoción en su voz. Sé que probablemente soy la última persona que querías ver, pero por favor dame una oportunidad. Cometí un terrible error. Dejé que las dudas y las inseguridades nublaran mi juicio. Y fui injusto. Respiró profundamente, observando su rostro. Desde que tú y Lucy se fueron, me di cuenta de lo mucho que significan para mí. La casa, mi vida, se sentía vacía sin ti. Grace escuchó, y Alexander vio una lucha interna en sus ojos. No respondió de inmediato, pero sintió que sus palabras la estaban alcanzando. Aunque estaba en silencio, algo en la forma en que lo miraba lo animó a continuar. Grace, me diste una nueva perspectiva, me mostraste lo que realmente importa. Quiero que sepas que no estoy aquí solo para disculparme. Estoy aquí para pedirte que regreses a casa conmigo. Quiero darles a ti y a Lucy el hogar que se merecen. Un hogar donde puedan ser felices y estar seguros. Quiero que se queden. No como invitados, sino como parte de mi vida. O de nuestras vidas. Grace respiró profundamente, sus manos temblaban levemente. Durante mucho tiempo había estado buscando un refugio, un lugar donde finalmente pudiera sentirse en paz. La propuesta de Alexander era tentadora, pero su corazón aún llevaba las cicatrices del abandono, de la desconfianza. Apartó la mirada, su mirada se posó en Lucy, que estaba jugando cerca de la puerta, y comenzó a recordar todo lo que había soportado para llegar hasta allí. Todo el dolor, las noches solitarias en las calles, el frío, pero también los breves momentos de esperanza. Y ahora, frente a Alexander, sintió que la vida le ofrecía una segunda oportunidad. Sus palabras, tan sinceras y llenas de arrepentimiento, la conmovieron profundamente. Miró a Lucy, dándose cuenta de que tal vez esta era la oportunidad de darle a su hija algo que nunca había tenido. Una verdadera familia, un lugar donde el amor y la seguridad pudieran florecer. Volviendo su mirada hacia Alexander, Grace vio honestidad en sus ojos y algo dentro de ella se calmó. Sabía que perdonarlo y aceptar su invitación era más que una decisión emocional. Era la oportunidad de una nueva vida, un nuevo comienzo que nunca había creído posible. Lucy, percibiendo la emoción en el aire, se acercó a Alexander, mirándolo con curiosidad infantil. En un gesto dulce y espontáneo, le extendió los brazos. «Tío Alex, ¿vienes con nosotros?», preguntó Lucy, su voz suave llena de expectativa. Su mirada esperanzada hizo que el corazón de Alexander se acelerara. Arrodillándose a su altura, abrió los brazos y la abrazó, susurrando emocionado. «Sí, mi pequeña. Iré contigo para siempre». Al ver el gesto de Lucy, Grace sintió que se le deshacía un nudo en el corazón. Era como si la inocencia de su hija le estuviera dando permiso para comenzar de nuevo, para abrir su corazón una vez más. Sonrió en silencio, y cuando Alexander levantó la mirada, encontró en los ojos de Grace una calidez que hablaba más que las palabras. «Acepto, Alexander», dijo Grace con una voz que temblaba de emoción, pero firme. «Con una condición, que lo que construyamos sea verdadero, sin espacio para el miedo ni la desconfianza». Alexander asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Te lo prometo, Grace. Construiremos algo real juntos, y nada ni nadie podrá arrebatarnos eso». Al abrazarla, sintió que un nuevo capítulo de su vida comenzaba. Comprendió que el amor y la confianza que surgían entre ellos eran más fuertes que cualquier duda que hubiera tenido antes. Cuando regresaron juntos a la mansión, algo cambió. El ambiente, que antes parecía frío y vacío, se llenó de vida. La risa de Lucy resonaba en cada rincón, y los ojos de Grace brillaban con una serenidad que Alexander sabía que reflejaba la paz que él había buscado toda su vida. Victoria, al enterarse de la reconciliación, sintió el peso de su derrota. Había perdido no solo a Alexander, sino también la posibilidad de formar parte de una familia construida con amor y sinceridad. Con su orgullo herido,
Victoria dejó la mansión, sabiendo que nunca ocuparía el lugar que una vez creyó suyo. Mientras tanto, Alexander ofreció a Grace la oportunidad de trabajar en su empresa, alentándola a crecer profesionalmente con todo su apoyo. Juntos, comenzaron a construir una vida auténtica, basada en respeto y confianza mutua. Para Lucy, Alexander se convirtió en más que un protector, él fue el padre que tanto había anhelado. En su cuidado y dedicación hacia ella, Alexander encontró el propósito que siempre había buscado. Un día soleado, mientras jugaban en el jardín, Lucy lo llamó papá por primera vez. En ese instante, Alexander supo que ningún otro título que había tenido en su vida significaba tanto como ese. Cada día que pasaba consolidaba su nueva vida juntos. Era un hogar donde todos se sentían seguros, amados y completos. Alexander, Grace y Lucy formaron la familia que siempre había necesitado, una donde el amor y la esperanza renacían con cada nuevo amanecer. Así, envueltos en la alegría de un propósito renovado, continuaron construyendo un futuro lleno de promesas. Dejaron atrás un pasado que ahora parecía solo un recuerdo distante, mientras vivían plenamente el presente, renovando su compromiso mutuo día tras día. Si esta historia llena de emociones y giros inesperados te conmovió, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte al canal para más relatos como este. ¿Qué opinas de este final tan emotivo? Déjanos tu comentario. Nos vemos en la próxima historia.